ver si se ve mejor. Buenas tardes, amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia. Reciban un saludo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, de esta página de Facebook Viernes de Jurisprudencia, que en estos días de pandemia ha estado haciendo un interesante trabajo de difusión jurídica. También reciban un saludo de Litigio Estratégico Indígena, AC, para todas nuestras amigas y amigos de la República Mexicana y también para nuestras hermanas y hermanos que nos ven en otros países. Reciban pues un afectuoso saludo desde la Verde Antequera. Soy Carlos Morales, Carlito Doble Clic. Reciban de nuevo un abrazo cordial. Hoy, compañeras, compañeros, amigas y amigos, tengo el agrado, el honor, el gusto de contar en Viernes de Jurisprudencia. Nos ponemos muy contentos de contar hoy con la presencia, con la grata presencia de la maestra Nancy Correa Alfaro, defensora de derechos humanos, quien disertará sobre un tema muy interesante denominado el registro de los partidos políticos nacionales. Voy a leer una semblanza muy breve porque las actividades que Nancy ha realizado son demasiadas, pero voy a hacer referencia solamente a algunos datos curriculares. Nancy Correa Alfaro es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho por la UNAM. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional de Transparencia, en el INAI y en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Trabaja desde el 2014 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como proyectista y actualmente está en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. El tema entonces que nos convoca hoy es un tema muy interesante. Además, siempre es muy grato escuchar a la maestra Nancy Correa. Por eso, maestra Nancy, bienvenida. El escenario, las cámaras, el micrófono es suyo, maestra. Por favor, la escuchamos. Carlos, qué gusto, hasta Oaxaca, qué gusto. Lástima que aquí en este Zoom no puedo ver quiénes son todos los que están ahora conectados, ¿no? Cuántos nos están escuchando, pero bueno, entiendo que esto se está transmitiendo por Facebook Live, entonces, pues por ahí sabremos después quiénes nos estaban. Yo sabré porque les digo, no puedo ahora mismo verlo. Pero qué gusto de verdad que me hayas invitado. Ya tenía yo ganas de participar en uno de estos foros, ¿no? En los que tú trabajas y yo siempre te veo tan activo en redes sociales. Así que para mí es un gusto compartir ahora esta aula virtual de Zoom y además, digamos, pues en diferentes latitudes, pero pues con el cariño de siempre, Carlos. Gracias por invitarme. Pues sí, este es un tema polémico, tiene que ver con el registro de los partidos políticos nacionales. Esto ocurre cada 6 años, o bueno, después de las elecciones presidenciales. Entonces, no frecuentemente tenemos el nacimiento de partidos políticos nacionales. Sí que puede haber eso, sí, partidos que pierdan su registro, ¿no? Pero el hecho de que surjan es difícil. Entonces hay que esperar, les digo, después de las elecciones presidenciales a que puedan presentar las organizaciones ciudadanas su solicitud para, o bueno, primero su intención de ser un partido político y luego ya formalicen su solicitud. Miren, esto del registro de partidos políticos, pues tiene que ver con el ejercicio de un derecho político electoral, bueno, político fundamental. Es el derecho de asociación en materia política. Este derecho de asociación lo encontramos en 3 artículos. Es el artículo 9, es el artículo 35 y también el artículo 41. Estos 3 artículos son los que conforman este marco, digamos, de
del ejercicio de este derecho fundamental, el de asociación en su vertiente de creación de partidos políticos. Y miren, no cualquiera puede crear un partido político. Finalmente, los derechos políticos, pues, están restringidos para la ciudadanía, al menos los que conocemos, el de votar, ser votado, ¿no? Crear un partido político, afiliarse. Solamente la ciudadanía puede ejercerlos. Entonces, de entrada, desde ahí son derechos un poco, pues, excluyentes, ¿no? Reservados para una parte de la población. No todos son ciudadanos y ciudadanas, solamente a partir de que cumples la edad, a partir también de dónde naciste, etcétera, la nacionalidad. Bueno, entonces, todas esas cuestiones van haciendo el universo más pequeño. Pero es que los derechos políticos, pues, son parte esencial de la vida de cualquier Estado. Ellos son los que pueden decidir el rumbo también de un país. Entonces, por eso se ha considerado, ¿no?, reservarlos a personas que cumplen con ciertos requisitos. Y ahí nos podríamos después cuestionar, ¿verdad? También el tema, pues, no sé, se ha cuestionado el tema, les digo, de cargos, ¿no? El ejercicio de ciertos cargos, qué tantos requisitos se necesitan, en fin. Pero bueno, el derecho en sí de votar, por ejemplo, pues con que sea ciudadano. El derecho de crear un partido político, pues con que sea ciudadano. Con eso basta. Ahora, ¿cómo se forma entonces un partido político? Nacional, no local, nacional. Bueno, les decía, tiene que ser después de las elecciones presidenciales, al año siguiente, ¿no? Pueden presentar solicitud. Y en el caso que nos toca ver, pues muchas organizaciones le manifestaron al INE su intención de crear un partido político. Muchas, más de 100. Y esto es importante que lo manifestaran porque el INE iba a acompañar a estas organizaciones en su proceso de creación. Iba a estar vigilando lo que estuvieran haciendo para que, pues, cumplieran con los requisitos, pero legalmente hablando. Te acompaño y haz lo que sea, no, sino estar verificando, estarles requiriendo, ¿no? Estarlos vigilando también. Y es que piensen ustedes que quienes llegan a ser partidos políticos van a recibir recursos públicos, van a ser los que van a permitir a la ciudadanía integrar esas autoridades de representación popular. Entonces, así de importante es quiénes son nuestras opciones políticas. Finalmente son el vehículo principal de la ciudadanía al poder. Entonces, hay un interés general en vigilar sus actos. Entonces, y además en exigirles requisitos pues un tanto elevados, ¿no? Yo creo que los que ahorita están, pues no, tampoco me parecen sumamente, ¿cómo decirlo? Pues sí, exigentes o imposibles de cumplir. Digo, tan es así que al menos 7 organizaciones formalizaron su solicitud de constituirse como un partido político. 7. Actualmente, pues ya tenemos 10 opciones. Yo creo que 10 opciones políticas, pues son, ya estamos hablando, pues sí, de un pluripartidismo desde mi punto de vista grueso, ¿no? Robusto. Entonces, es más, algunos cuestionan que pues deberían ser menos partidos, ¿no? Piensa en Estados Unidos, pues solamente tiene 2. Pero bueno, nuestra democracia responde, obviamente, también a luchas históricas de un partido hegemónico y que los espacios que se han abierto, pues ha costado mucho. Les ha costado mucho, entonces. Bueno, ¿qué es lo que necesita cumplir una organización ciudadana para llegar a ser un partido político? Pues tiene que realizar asambleas. Tiene que ir a los estados o a los distritos, ya sea que elija hacerlo vía asambleas estatales o bien asambleas distritales. ¿Cuántos distritos tenemos, no? A nivel, digamos, distribuidos en la República. 300, ¿no? Bueno, pues entonces se les exige celebrar 200 asambleas. Y de las 33 entidades federativas, bueno, ¿cuántos son? 32. ¿No? De las 32 entidades federativas, ¿cuántas se les exigen? 20. Entonces,
con que cumplan con sus asambleas estatales o distritales, ajá, que cumplan también con un mínimo de afiliados y también que celebren una asamblea nacional. Con eso podrían llegar a ser un partido político. Pero entonces la labor es complicada, porque tienen que ir en las entidades federativas recabando apoyos, afiliando gente, no celebrando sus asambleas, aprobando sus documentos básicos de un partido político. ¿Cuáles son? Sus estatutos, su programa de acción, su declaración de principios. Entonces, sus documentos, sus asambleas, su asamblea nacional, para después de esto, pues que el INE revise si todo esto se realizó con apego a derecho. En el caso, les decía, pues fueron 7 los que formalizaron su solicitud. Y en estas asambleas que celebraron, en las cuales el INE acompañó a las organizaciones tenían que avisarle al INE cuando celebraban sus asambleas para que entonces acudiera personal del instituto a revisar. ¿Y qué revisaban en estas asambleas? Pues que la gente se afiliara de manera libre. La libre afiliación es muy importante porque, como les decía, venimos de una, digamos, nuestra historia política y también hay que decirlo así, las diferencias sociales en nuestro país impiden que todos podamos ejercer de la misma forma nuestros derechos, incluidos los derechos políticos. Las decisiones políticas a veces pueden estar basadas no solamente en la convicción de cuál es la mejor opción política, también podrían estar basadas en el miedo, en la coacción, en la presión de alguien, en la presión quizá de un sindicato, en la presión quizá de algún jefe, no sé, de alguien que tenga poder sobre ti. Y más en este país, les digo, de tantas desigualdades. Entonces, la libre afiliación ha tenido que ser incorporada así en el artículo 35 y en el 41. No solamente basta con decir entonces puedes afiliarte al partido político de tu preferencia, sino que se tutela eso, la libre afiliación. Entonces, en las asambleas lo que hay que verificar es eso, que la gente efectivamente esté acudiendo por su voluntad y que no lo haga presionada por alguien. Eso coarta o rompe completamente, les digo, con la naturaleza de nuestros derechos, del ejercicio de nuestros derechos. Tiene que revisar entonces eso el INE. ¿Y cómo lo hace? Pues les pregunta. Le pregunta a la gente que va a las asambleas si ha sido su voluntad. Llenaban también formularios, ¿no? Donde decía, pues sí, ha sido por mi voluntad. Y también resultó que algunos, pues se vio que no, ¿verdad? Que siguen ocurriendo prácticas, pues, clientelares, ¿no? Donde se les dice a la gente, ven a mi asamblea y, pues, a cambio te doy 200 pesitos, te doy para tu lunch, te entrego tal cual un lunch. Y la gente entonces se quejaba de que no se les entregaba eso, ¿no? Entonces, esas fueron irregularidades, por ejemplo, que se presentaron en las asambleas, que pues sí hubo presión en algunos casos para que la gente acudiera. Ya que celebraban sus asambleas, o bueno, otra de las cuestiones que tenían también que cumplir los partidos, o bueno, las organizaciones, era decirle al INE quién les había dado dinero y en qué lo habían gastado. Y ustedes aquí podrán preguntarse, ¿pero por qué? Si son organizaciones ciudadanas, todavía no son partidos, no reciben dinero. Bueno, no reciben dinero, pero lo van a recibir. Y además van a ser, les digo, el principal vehículo para que la ciudadanía llegue al poder. Entonces hay un interés general también de cuidar que el dinero que ejercen estas organizaciones para hacer todas sus actividades, pues sea lícito, provenga de fuentes lícitas. Y para eso, pues tenían que estar haciendo sus reportes financieros mes con mes, los cuales el INE iba revisando y haciendo requerimientos si detectaba irregularidades para que, pues les digo, impedir que pues, se constituyan partidos cuyas fuentes de ingresos desconocemos o bien también desconocemos pues en qué se gastaban el dinero.
esto les digo para llegar a saber quiénes serían las opciones políticas. ¿Y qué pasó al final? De esas 7 organizaciones que presentaron su solicitud, ¿quiénes obtuvieron el registro? Bueno, pues solamente una opción. Y esa opción se llama hoy Encuentro Solidario. Encuentro Solidario fue la única organización que cumplió con todos los requisitos. Así que el INE avaló su registro y bueno, ya estaba en la boleta, aunque su registro también fue impugnado. Aun cuando lo obtuvo, otro partido político dijo no, no se lo debieron haber dado porque violó el principio de laicidad. Pero ahorita, ¿qué les parece si platicamos de ese caso en concreto? Hablemos entonces de las 6 organizaciones que no obtuvieron su registro y más concretamente hablemos de los casos polémicos, porque hubo otros casos como muy claros donde pues no los cumplieron los requisitos y pues ni modo. Pero hubo otros en los que cumplieron, pero pues tuvieron irregularidades. Y hubo otros a los que el INE había considerado que no los cumplieron y la sala superior pues detectó que las irregularidades habían o las sanciones habían sido mal impuestas. Hablemos primero del caso de aquellas organizaciones que el INE dijo, aquí hubo intervención sindical. Miren, el artículo 41 constitucional prohíbe expresamente que en la creación de partidos políticos intervengan corporaciones o gremios. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se incorporó a nuestra Constitución en el año de 2007 esta prohibición constitucional? Pues se incorporó por la sencilla razón de que les digo, la afiliación, la creación de partidos políticos, pues quizá ha sido todo a veces menos con entera libertad. Y uno de los factores reales de poder de nuestro país, pues son los sindicatos. Y no tiene nada de malo, que ellos sean un factor de poder, ¿no? Sabemos lo que ha sido también la lucha histórica de los trabajadores por sus derechos, por su libertad sindical. Lo malo es que no siempre ejercen ese poder para lo que deberían, que es la defensa de los trabajadores. También la han ejercido para hacer de los sindicatos un botín político y con esto negociar, ¿no? Favores a cambio. Te doy votos, ¿qué me das a cambio? Pero pareciera que esto beneficiaría a todo el sindicato. Generalmente termina beneficiando, o al menos les digo, lo que uno ve en las noticias, pues a los líderes sindicales, ¿no? Entonces, la Constitución lo prohíbe tajantemente. No pueden participar organizaciones gremiales en la creación de partidos. Ahora, ¿cómo podemos saber si una organización gremial ha intervenido, ha violado o ha actualizado esta prohibición constitucional? ¿Ustedes creen que tan fácilmente podría detectarse esta irregularidad? ¿Creen que podría ser tan ingenuo un sindicato de decir, te expido un cheque, organización ciudadana, para tus actividades de creación? La Constitución es muy clara. Difícilmente un sindicato haría este tipo de actos que revelaran su participación en estos actos políticos. Difícilmente. Y es ahí donde entonces la justicia, el derecho, tiene que ver más allá de lo que no va a ser claro, directo, evidente. Esto lo permite precisamente, pues, la interpretación de las pruebas, las inferencias probatorias permiten llegar a este tipo de conclusiones, aun cuando no tengamos pruebas directas de una intervención sindical, por ejemplo. ¿Y qué fue entonces lo que dijo el INE respecto de esta disposición constitucional? Estableció el criterio de que cuando se detectara que personas sindicalizadas habían participado en actividades de la organización ciudadana, o sea, de actividades para crear este partido político o los partidos políticos, pues se tendría por actualizada la prohibición y por tanto no se les
otorgaría el registro. Y en esta violación incurrieron 3 organizaciones, así lo consideró el INE. 3 organizaciones entonces fueron las que el INE dijo, aquí hubo una intervención sindical. ¿A partir de qué pruebas? De la presencia elevada de sindicalizados en las asambleas de las que les hablaba, las asambleas estatales, las asambleas distritales. Y es que en estas asambleas había cargos, porque claro, no es que estas surjan espontáneamente, sino que son organizadas, sí por la organización ciudadana, pero también a través de personas en concreto que ejercían los cargos de presidente o presidenta de las asambleas, secretarios, delegados que luego, digamos, eran nombrados en estas asambleas y acudirían a la Asamblea Nacional. También había personal que era el que recababa afiliaciones, ¿no?, en toda la República. Entonces, este era el personal de apoyo en las actividades de las organizaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjense. En el caso, son 3 casos, les decía, y se llaman Grupo Social Promotor de México, Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas. De estos 3, 2 son ahora también ya partidos políticos nacionales, por los cuales ustedes podrán votar entonces en el próximo año, nuestras elecciones que habrá en toda la República para distintos cargos. Podrán votar entonces ustedes por estas 2, pero la historia es que ellos en realidad les había sido negado el registro. Y lo que vio el INE, consideró el INE es que había habido una intervención sindical, pero los casos eran diferentes. No podía equipararse lo que ocurrió con Grupo Social Promotor de México, con Fuerza Social y con Redes Sociales Progresistas. Y es que aquí las pruebas sí importan e importan mucho, porque les cuento, en el caso, por ejemplo, de Grupo Social Promotor de México y de Fuerza Social por México, el INE concluye que hay intervención a partir de que hace un cruce de información. ¿Qué cruce de información? Con estas personas que les decía que fueron las que realizaron actividades de trabajar en presidencias de asambleas, secretarios, delegados, etcétera, con el personal, digamos, los sindicalizados del CENTE, hace un cruce. Y ahí se da cuenta de los porcentajes de participación dentro del total de quienes participaron como presidentes, etcétera. Se da cuenta del porcentaje que tuvieron, del peso que tuvieron en las actividades. Pero miren, ¿cómo podíamos equiparar la presencia de estas personas que en el caso de redes sociales progresistas era de un 20% versus un 70% en el caso de Grupo Social Promotor? 70%. Ya no se diga Fuerza Social por México. En el caso de Fuerza Social por México, el porcentaje de participación era el 1%. 1%. Claro, ahí lo que decían, bueno, es que eran líderes sindicales. Pues sí, pero también es cierto que la Constitución en ningún lado prohíbe en realidad pues la participación de agremiados en la creación de un partido. Les digo, esta más bien ha sido una interpretación también que realiza el INE de la norma. Entonces, cuando vamos a interpretar esta norma constitucional, tampoco podemos ser en extremos restrictivos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Sala Superior del Tribunal a través de estas sentencias que emitió en cada uno de estos casos? Bueno, hay que ver el cúmulo de pruebas, hay que ver el peso que tuvieron la participación de estos sindicalizados. Y no puedes igualar, les digo, un 70% versus un 20% y versus un 1%. Y además en el caso de Grupo Social Promotor, el 56% del dinero
que utilizó para sus actividades provenía de personas sindicalizadas. ¿Ustedes creen de verdad y así es como se hacen, fíjense, las inferencias probatorias? Es decir, ¿esto de verdad es lo ordinario? ¿Esto es lo común? Porque no debemos, les digo, ser ingenuos. Y entonces hay que utilizar, pues sí, las máximas de la experiencia para este tipo de casos. Y decir, cuando un sindicato comete actividades ilícitas, nunca va a haber una prueba directa de esto, sino que tienes que hacer estas inferencias. Y si tus pruebas son 56% de los recursos, 70% de participación de personas sindicalizadas, y además otros indicios de que habían utilizado, ¿no? Instalaciones a ver, ¿qué sindicato era en concreto? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Entonces, que habían utilizado instalaciones del CENTE para celebrar asambleas, ¿no? Actos de la organización. Pues estas pruebas pesaron lo suficiente para la decisión de las y los magistrados. Bueno, fue una decisión dividida, pero la minoría lo que dijo es que había que investigar todavía más. Tampoco se pronunció en el sentido de que no hubiera quedado demostrado, sino más bien hay que seguir averiguando. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijeron la mayoría? Pues las pruebas alcanzan. Con estas pruebas permite hacer una inferencia de decir, o una presunción de decir, detrás de esta organización estuvo el CENTE. ¿Y qué es lo que ellos reclamaban? Decían, a ver, no hay una prohibición y además todos los que según participaron en la organización, que fueron más de 10,000 personas, ¿no? 10,000 y pico, lo hicieron bajo su entera libertad. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad habrá sido o podríamos considerar que hay mucha libertad en el 70% de quienes realizaron estas actividades? ¿O sí que había algún interés escondido también detrás de estas personas? Miren, hasta en la estrategia de litigio estuvo rarísimo. Este caso fue el único en el que se recibieron más de 5,000 demandas. 5,000 demandas de Grupo Social Promotor de México, diciendo, idénticas, además, diciendo una sola cosa: nos afiliamos de manera libre a la organización, nadie nos presionó. Pero yo pienso, es que hasta en eso se nota la coordinación. 5,000 demandas idénticas, todas presentadas al mismo tiempo, pues que de verdad, qué espontaneidad en esto, ¿no? Qué bárbaros. Yo creo que, o sea, si se organizan, pues no les sale mejor, ¿no? Había una organización detrás, había algo detrás de esto. Y les digo, pues era el CENTE el que los había organizado. No tendría nada de malo, efectivamente, pero pues hay una prohibición constitucional. Si no nos gusta, bueno, pues habrá que decirle al poder, quizá el poder reformador de la Constitución deba cuestionarse entonces esta prohibición, pero desde el 2007 tampoco es tan antigua. Quiere decir en realidad que nuestro país sigue exigiendo este tipo de prohibiciones que les impidan a los sindicatos crear partidos políticos. ¿Y ustedes por qué creen que es importante esto? ¿O consideran que no? ¿O consideran que sí, que un sindicato debería ser un partido político? Miren, yo creo que no, que está bien eso, porque los partidos políticos no deben estar en manos de los más poderosos, aun cuando los más poderosos trabajen en defensa de los trabajadores. El punto es, un partido político no puede tener nombre y apellido de alguien en específico. Debe responder a la ciudadanía, a quien comparte esa visión ideológica. Y dirían, bueno, pero ellos defienden, pues, la educación. Es una ideología, defienden a nuestros maestros. Bueno, pues, ¿qué importa?
Sí, pero están respondiendo a un grupo, no responden a la ciudadanía, responden a un grupo en concreto. Cuando los partidos empiezan a responder a un grupo en concreto, se va en contra totalmente de la democracia. La democracia no responde a un grupo, responde a todos y en especial a las minorías. Las minorías tienen que tener voz y esa voz únicamente la pueden alcanzar a través de los partidos políticos, si es que queremos ver reflejado en el poder, vernos reflejados todos y no solamente los más poderosos. Porque entonces si no, después pensemos que también Televisa debe formar su partido político y también TV Azteca y así otras empresas. Y quizá también entonces, así de poderoso como es el narcotráfico, también entonces ellos puedan hacerlo. Eso no es la democracia, eso es todo menos democracia. O hacia allá no aspira nuestra sociedad. Por eso no se puede permitir este tipo de fraudes a la ley y a la Constitución específicamente. Les digo, la disposición está así, nos guste o no. Y efectivamente, nada impide que un agremiado pertenezca a un partido político o cree un partido político. Nada lo impide. Pero también es cierto que no podemos ser ciegos a que si 70% de quienes trabajaron para la organización eran del sindicato, no había entonces detrás de todo esto el sindicato. Y más cuando también el 60, casi 60% del dinero era de personas sindicalizadas. ¿De verdad espontáneamente vas a estar dando tu dinero para la organización? ¿Tantas personas sindicalizadas, maestros, tantos? Pues no. Y fíjense que fue curioso, en el caso del Grupo Social Promotor, si no es porque el Partido Verde Ecologista denuncia que ha habido esto, Grupo Social Promotor hoy sería un partido político también. Pero bueno, es por eso importante que los partidos políticos vigilen las actividades también pues de lo que hace el INE y de lo que hacen en sí los actores políticos. Ellos tienen legitimación le llamamos acciones tuitivas, es decir, ellos aunque no les perjudique en concreto, pueden estar vigilando todas las determinaciones del INE. Entonces ellos fueron los que denunciaron esto. Pero les decía, entonces fue distinto el caso de redes sociales progresista y fue distinto el caso de Fuerza Social. 21% versus 1%. No podían meterse en la misma bolsa. Por eso es que se revocaron se revocó la determinación del INE en el sentido de decir, aquí hubo intervención sindical y se dijo, no, aquí no está demostrado. Y por eso es que ellos alcanzan también el registro. Otro caso también polémico, pues, y que seguramente todos lo saben, pues es el caso de México Libre, o Libertad y Responsabilidad Democrática, porque en realidad así presentaron su solicitud con ese nombre, pero es que las organizaciones tuvieron un nombre distinto, algunas de ellas pues en las actividades para crearse y luego cuando ya presentaron formalmente su solicitud. Ese fue el caso de México Libre. Siempre se denominó así y ya luego pidió ser llamado Libertad y Responsabilidad Democrática. Pero bueno, México Libre. México Libre cumple con los requisitos. Tenía las asambleas necesarias, tenía las afiliaciones necesarias. Pero ¿qué pasó con México Libre? Bueno, pues decidió ocupar una terminal denominada CLIP para el dinero que recibía de sus aportantes. Pero ¿qué pasa con CLIP? Pues no permite identificar quién es tu aportante. Resulta que por una cuestión de protección de los datos de estas personas, no arroja esa información, no arroja completo el número de cuenta bancaria. Entonces, esto es contrario a la fiscalización que tiene que hacer el INE, de decir quiénes son tus aportantes. Infringe esa regulación en materia de fiscalización. Y no son reglas que se hubiera inventado el INE al momento. Existían y exigían que presentaran cheques o transferencias. Y esta organización en concreto, dijo, bueno, yo estoy ocupando CLIP y CLIP no me permite darte la información. El INE le requirió 4 veces a la organización. 4 veces. No me estás entregando la información completa.
Esto no me permite verificar a tus aportantes. ¿Y qué contestaba la organización? No te lo puedo dar porque no lo genera Clip, no lo tengo. Y el problema no es que usara Clip, el problema es que no entregaba la información. Todavía en junio de este año, cuando el INE está por resolver todo este tema de la fiscalización, le vuelve a requerir. México Libre, no cuento con toda tu información financiera, y de quiénes fueron tus aportantes concretamente. No lo tengo, no lo puedo entregar. Bueno, ¿qué es lo que advierte el INE? Cumples con los requisitos, efectivamente, pero no puedo ser ciego a que el 8% de tus ingresos no sé de dónde provienen. Y se cuestiona entonces, ¿es que esto es legal? ¿Podemos permitir que alguien que va a aparecer en la boleta ignoremos de dónde vienen sus recursos? Pues no. La cuestión o el problema es que el INE aplicó por analogía una regla que funciona para nulidades de procesos electorales, donde los candidatos, candidatas llegan a rebasar en un 5%, ¿no?, el tope de gastos que tienen de campaña. Y pues la Constitución dispone que pues es una causa de nulidad en un 5%, y aplica esta regla por analogía a México Libre. Y dice que en su proceso, que revisando, ¿no?, de manera integral su proceso de creación, pues había rebasado en ese porcentaje las cantidades, bueno, en el 5% lo había rebasado, y que se le tenía que negar el registro, o no se le iba a dar el registro. Esto es lo que revisa Sala Superior, y dice, no puede aplicarse por analogía una regla que además pues es restrictiva, es una sanción. Y ustedes saben que el tema de las sanciones, pues impera un principio que es el de exacta aplicación de la ley. Yo sé que esto funciona en materia penal, pero también se ha considerado, ¿no?, que en el derecho administrativo sancionatorio deben observarse también estos principios del derecho penal, que es el de taxatividad, exacta aplicación de la ley. Toda sanción tiene que estar prevista en una norma. Entonces, no podía aplicar por analogía una sanción a este proceso de creación de la organización. Pero tampoco consideraron la mayoría de los magistrados, la magistrada, que debía ignorarse la situación tan irregular que había presentado México Libre. Y es que sí que era irregular o era atípico, porque lo que se vio es que estos ingresos que tuvo la organización en ciertos meses fueron determinantes para que México Libre cumpliera con los requisitos para ser partido político. Si se quitaban, digamos, si se quitaban estas asambleas en los 4 meses en los que estuvo recibiendo la mayoría de esas aportaciones no identificadas, México Libre no cumplía con los requisitos. Resulta que en esos 4 meses celebró el 50% de sus asambleas, ¿no?, muchísimas afiliaciones, entonces los restabas y ya no cumplía. Entonces, la Sala Superior dijo, a ver, es que no podemos, les digo, ignorar esta situación y que esto quede sin sanción. Efectivamente, no se va a sancionar cualquier tipo de irregularidad con la negativa de un registro. No cualquier irregularidad tiene ese peso, porque también es cierto que como autoridades deben preservar así se llama el principio, los actos válidamente celebrados, y que no cualquier cuestión echa abajo algo, sobre todo porque esto viene de un ejercicio ciudadano. Pero si lo que se está viendo es que sin ese dinero no se constituía México Libre, pues esto fue determinante
fue de tal gravedad que gracias a eso nace México Libre como partido, o cumple con los requisitos para ser un partido político. Entonces, esta graduación, este peso que tuvo, es lo que lleva a la sala superior, a iguales, digo, en una mayoría también, a decir no, no se le puede dar el registro, porque lo que debe existir en esto es una pulcritud en el proceso de creación, debe haber total transparencia, rendición de cuentas, son principios constitucionales. Si bien no hay una regla específica en la Constitución que diga, a partir de tal porcentaje, entonces, de ingresos no identificados se va a negar el registro, o sea, no hay un número específico. También es cierto que nuestra justicia funciona para eso, para hacer interpretaciones, para concretar principios. Y esos principios se concretan en decisiones. Porque si esperamos a que todo se reforme en la Constitución, difícilmente lograremos cambiar la realidad de nuestro país. Y si no, preguntemos cómo han sido los cambios en materia de violencia política, de género, en materia de acciones afirmativas. Preguntémonos cómo se han dado estos cambios, si no es también a través de sentencias, y sentencias que realizan ¿qué? Interpretaciones de principios, que los concretan en decisiones y en obligar entonces a los partidos a que postulen mujeres en mitad, ¿no? Digo, ahora ya es una realidad la paridad, ¿no? En todo. Y aún van por más, ¿no? La lucha femenina, digamos, va por más espacios. Y bueno, creo que es una deuda histórica hacia nosotras, pero les digo, esto ha sido gracias a base de sentencias. Y así entonces también esta decisión es a partir de la interpretación de principios constitucionales y de decir qué tanto pesa ignorar de dónde provinieron los recursos cuando fueron en ese punto determinantes para constituir a una organización como partido político. Podremos cuestionarnos si ideológicamente nos hubiera gustado que existiera México Libre. Podremos haber simpatizado con lo que postulaba esa organización, ¿no? Pero no dependía de nuestro sentir, dependía de que cumpliera con los requisitos, de que cumpliera con la normativa que ya existía. Y es que el litigio o el golpe al tribunal vino ni siquiera a partir de datos ciertos, vino a partir incluso de confundir datos, de información errónea que se difundió también en los medios de comunicación y la difundieron incluso los propios involucrados. Mencionaron datos que no eran ciertos. Miren, Felipe Calderón colocó un tuit donde decía que a otras dos organizaciones, es las que ahorita les conté, redes sociales progresistas y Fuerza Social por México, habían tenido también aportaciones de personas no identificadas en cantidades mayores que la de México Libre y que a ellos sí se les había dado el registro. Pero eso no es cierto. Calderón confundió las cantidades y estaba equiparando irregularidades que eran diferentes. Otra de las irregularidades que presentaron las organizaciones, pero que fueron revocadas por la Sala Superior porque consideró que la sanción había sido mal impuesta por el INE, fueron también dinero que recibieron las organizaciones en especie, es decir, que les entregaban tal cual, no sé, lonches o cosas en concreto en especie, bienes en especie, para sus actividades. Y que tenían también pues que presentar los contratos, la documentación, etcétera. Pero el INE les exigió en esos casos más documentación de la prevista en la norma. Les aplicó una norma que no les era aplicable por los montos involucrados. ¿Qué dijo la Sala Superior? Las sanciones estuvieron mal impuestas. Eso también permitió
que estas dos organizaciones cumplieran con los requisitos, Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas, porque les habían sido anuladas asambleas en donde se consideró que habían recibido aportaciones en especie de personas no identificadas. Eso era lo que estaba equiparando Calderón. Pero resulta que no era lo mismo. Incluso el propio México Libre tuvo aportaciones en especie de personas no identificadas y se le revocó la sanción. O sea, ellos también se vieron beneficiados de esa decisión de la mayoría de los magistrados. Pero claro, la información que difundieron a la ciudadanía fue: están resolviendo de manera diferente y están aplicándonos a nosotros criterios extraños, y eso no es cierto. Los casos fueron diferentes y el único que decidió ocupar México, digo, CLIP, para para el dinero, pues fueron ellos, y se les requirió y no cumplieron. Entonces, hay que ser cuidadosos en esto, en la información que recibimos, en ser críticos y pues qué bueno que ahora estén interesados también los que nos escuchan en enterarse de estas decisiones. Ustedes ya juzgarán, pero al menos que sepan qué es lo que dicen estas sentencias. En el caso de Encuentro Solidario también, muchos alzaron la voz. Es que hay ministros de culto ahí, ¿por qué lo permitieron? Era un partido que violó el principio de separación iglesia-estado. Y por eso se estaba acusando que no se le debía de dar el registro. Pero resulta que fueron 6 asambleas de esta organización que se le anularon por el INE, porque efectivamente tuvieron participación de ministros de culto. Se anularon. ¿Pero qué creen? Que una vez anuladas esas asambleas, Encuentro Solidario seguía cumpliendo con los requisitos. Cumplió holgadamente con las asambleas, aún sin estas que se le anularon por la decisión del INE. Pero claro, la voz pública, esa que tiene tanto peso y que qué bueno, porque ha costado también mucho, ¿saben? Que nuestra voz cuente y pese y duela, ¿no? A nivel institucional, qué bueno. Pero, pues, que sea información cierta. Aquí no era información cierta tampoco. No se demostró esa supuesta intervención de la iglesia o esa violación al principio de laicidad del artículo 130. Entonces, hay que tener cuidado, hay que analizar las cosas, hay que enterarnos, y creo que los que nos escuchan tienen ese interés también. Y les digo, ya a partir de ahí, pues formémonos una opinión y una convicción ideológica. Eso es bueno que todos la tengamos, nada más no nos dejemos entonces engañar. Y así es la política, es pasión, yo creo, pero pues sin perder también un mínimo como diríamos, pues de racionalidad en esto, ¿no? No sé si ahora quieren hacer preguntas, Carlos. ¿Estás por ahí, Carlitos? Claro que sí. Hemos escuchado con mucha emoción tu pasión, tu emotividad y tu entusiasmo para abordar estos temas. He quedado muy contento escuchándote, y nuestro público, el público de Viernes de Jurisprudencia, maestra Nancy, está formulando demasiadas preguntas. ¡Poco! Así que, por favor, vamos Oigan. a irlas formulando así como van llegando. Entiendo que algunas ya han sido contestadas, pero hay algunas preocupaciones con A relación ver. a los partidos políticos y hay otras preocupaciones respecto de candidatos independientes. Ok. Vemos que no es el tema, pero que está relacionado. Ok. Roberto Mazón Ajá. pregunta: ¿qué pasa con los candidatos independientes? ¿Cómo se regulan y verdaderamente hay apertura para ellos?
Esa es la primera pregunta respecto de candidatos independientes. Y luego hay otra pregunta sobre el mismo tema. María Molina pregunta, ¿cómo considera maestra Nancy la regulación de las candidaturas independientes en la actualidad? Y esas serían las dos preguntas sobre candidaturas independientes. Y después hay otras muy interesantes sobre sindicalización, libre participación, etcétera. Pero, ¿qué te parece que empecemos con estas preguntas? Miren, el tema de candidaturas, yo creo que incluso amerita que nos volviéramos a reunir para platicar de eso. Es también otro gran tema, pero en el que igual hay que ser cuidadosos, porque pues recordemos que una de las principales involucradas también en esto pues fue Margarita Zavala. Ella intentó ser candidata independiente para la presidencia y luego se bajó. Ella solita se bajó de su intención de serlo. Pero también lo fue el Bronco, el actual gobernador de Nuevo León. ¿Y qué creen? Que a la fecha hay una sentencia que no se ha cumplido respecto a desviación de recursos públicos para su candidatura independiente. Aguas, porque queremos llegar al poder a toda costa. Queremos eso, ¿no? Y queremos usar esas candidaturas independientes pues para llegar, miren, sin duda, como el caso del Bronco, haber llegado a ser gobernador, no es fácil, porque cuando te abandera un partido político, pues tienes toda una infraestructura, pero si no, eres tú, y son tus recursos también, y los recursos que te aporte la ciudadanía. Es algo similar a ser un partido político, ¿no? Tú tienes que aventarte a recabar apoyo, ¿no? A ir a difundir pues tu opción y que pues, denme chance, ¿no? De juntar firmas para presentar tu solicitud, pero eres tú solito, no hay nadie atrás de ti. Y entonces en esto, pues también puede haber mucho fraude a la ley. Hay que ser cuidadosos, tienen que cumplir, les decía, con un mínimo de firmas, ¿no? A ver, ellos no pueden hacer uso, por ejemplo, de prerrogativas como las tienen los partidos políticos, ¿no? Del acceso a radio y televisión. Digo, ya en campañas, pues sí, pero pues no parten del mismo piso. Entonces, es cierto, no la tienen fácil, pero tampoco se vale que a costa de todo lleguen a obtener sus candidaturas. Y entonces falsifiquen firmas y revivan muertos, ¿no? No se vale eso. Entonces, es interesante, es una figura finalmente que se abrió, ¿no? A nivel, también gracias a una reforma constitucional. Y pues recordemos que incluso hubo por ahí una sentencia de la Corte Interamericana que no nos obligó como tal a abrir las candidaturas independientes, pero pues que sí nos hizo sensibles al tema de, oye, no hay otros espacios, no hay otra forma de llegar al poder más que por los partidos políticos. Yo creo que tiene que seguir habiendo la opción, pero sí me parece que tampoco hay que flexibilizar demasiado los requisitos. Hay que ser estrictos con ellos, porque tampoco es que cualquier ciudadano pueda hacerlo. Ojalá que sí, y ojalá que en estas próximas elecciones veamos más ciudadanos, ciudadanas buscando, ¿no? Estas candidaturas. Pero pues les digo, piensen en quiénes han llegado o quiénes han buscado hacerlo. Les digo, Margarita Zavala, pues no es cualquier persona. El Bronco no es cualquier persona. Entonces, parten ya también de cierto poder político, no ignoremos eso, o sea, ya no es el mismo piso que un ciudadano de a pie. Y aún así se valen de ciertas triquiñuelas para cumplir los requisitos, porque no es fácil tampoco cumplirlos. Entonces, pues yo diría eso, que no flexibilicemos tampoco demasiado las candidaturas independientes y que hasta ahorita, pues, a ver, lo que se ha visto es que sí es difícil cumplir, que los tiempos son breves para la autoridad. Creo que ese es el problema, el tema de verificar las firmas.
de verificar que efectivamente sean personas vivas, etcétera, que no estén duplicados, que no haya personas que dieron el apoyo a este independiente y luego a este y luego a este, y ¿no? Este tema de la verificación de los apoyos es tardado, porque imagínense cuántos tienen que revisar el INE o las autoridades electorales. Entonces los tiempos se los comen, no hay chance tampoco de hacerlo tan escrupulosamente, pero a ellos también hay que fiscalizar entonces de dónde viene el dinero, en qué lo gastaron, también a ellos, aun cuando no reciban recursos públicos. Y ahí, por ejemplo, la Sala Superior pues ha sido muy flexible en ese punto de decir, bueno, es cierto que ellos no tienen dinero, entonces ellos pueden, digamos, pues rebasar el tope que existe para los partidos políticos en cuanto a recursos privados. Entonces ellos no tienen ese tope. Pueden recibir dinero pues hasta donde tope digamos, el límite general para todos, pero no el límite en cuanto a recursos privados, porque ellos solamente reciben recursos privados. Entonces, pues sí, la fiscalización también para los independientes es muy importante. Muchas gracias, maestra. Maestra Nancy, tengo una gran cantidad de preguntas. Hay una muy interesante. Hay un choque, pregunta Santiago Cruz Sánchez, a quien enviamos un saludo. Hay un choque entre la libre afiliación y el derecho a la participación en un sindicato. Creo que esto tiene que ver con algo relacionado con lo que usted comentó respecto de un sindicato que participó en estas asambleas, en esta participación para la conformación de una entidad aspirante a partido político. Y también en el mismo sentido, preguntan qué tipo de sanción reciben estas organizaciones que actúan de esta manera. Así está básicamente construida la pregunta, y también otra que está dentro del mismo tenor: si está permitido hacer un partido político y familiar y cómo podemos evitarlo nosotros desde el pueblo. Un partido político familiar. Bueno, a ver, la primera pregunta, pues en este caso concreto del Grupo Social Promotor, pues sí que se dio esa colisión de derechos, pues. Pero, pues, ¿qué creen? Que la colisión de derechos pues viene dada por la propia Constitución. La propia Constitución es la que dice no puede crear un sindicato, un partido político. Ahí ya está la restricción constitucional. Ahora, eso había que traducirlo. ¿Cuántos sindicalizados actualizan eso? ¿Qué peso, no? Y tenemos que ir caso a caso. ¿Qué tantas pruebas hay? Al menos la Sala Superior, pues ya con esta decisión, pues fijó un parámetro, ¿no? Imaginen, 70%, pues sí que lo actualiza. 20%, pues no. Digo, en el caso además era 70% más 56% de los recursos. O sea, hay que ver el cúmulo, le insisto, de pruebas. Pero ya es revelador decir, ok, cuando esto rebasa el 50%, pues sí es muy grave, ¿no? Y sí ya se tiene por acreditada esa intervención y ni modo, sindicalizados. Sé que tenían muchas ganas de crear un partido político, pero en este caso, tu derecho de asociación, pues actualizó, digamos, o tuvo que ser sancionado, ¿no? Por en aras, fíjense, de proteger otro valor que es la libre afiliación. Suena paradójico, ¿no? Porque dices, oye, pero el derecho de asociación, de libre asociación también, pues, ¿cómo que por proteger la libre asociación me estás impidiendo a mí crear un partido? Pues, ¿qué crees que sí? Porque dudo de que efectivamente lo hayas hecho bajo tu entera libertad. Dudo que de verdad haya sido una decisión sin algo a cambio, sin que hayas maquinado algo a cambio. Pero esto de maquinar es interno. No necesariamente voy a tener una prueba de que alguien te obligó o de que alguien te va a dar algo a cambio y te prometió cosas por ir a asociarte a esa organización. No hay pruebas, ese es el problema. Pero lo que se está protegiendo en realidad al restringir estos derechos es la libre asociación. O sea, es decir, no podemos, no puede haber duda
de que haya sido un sindicato el que está atrás, porque siempre que haya un sindicato atrás, ya no hay libertad. Y esto así lo ha construido también la sala superior, cuando, por ejemplo, los sindicatos organizan actos de campaña. Les dicen a los candidatos, oye, voy a tener una asamblea sindical, vente a dar unas palabras. Y ahí van, ¿no? Los candidatos a la asamblea sindical, que era respecto a derechos de trabajadores, de no sé qué, bueno. Y de pronto empiezan a decir sus propuestas y de pronto el líder sindical se avienta a decir, todo el sindicato te apoya. Tienes el voto de los trabajadores. Y alguien por ahí denuncia y dice, me están coartando mi libertad del voto. Y diríamos, pero ¿cómo? Nadie te está obligando a votar por ese candidato. Pero ¿qué creen? Que las relaciones entre los sindicalizados no son tan libres como pensamos. No es tan libre, no es tan espontáneo cuando ves a tu líder sindical decir que todo el sindicato apoya determinada opción política. Algo mueven, tú puede moverlo. No hay pruebas, pero les digo, para eso son las presunciones. Puede mover algo en tu fuero interno que te lleve a decir, híjole, pues si mi líder sindical dice que vamos con él, pues vamos con él, quiere decir que nos conviene. Eso es contrario a la libertad del voto. Eso se presume que incluso es una coacción al voto. Así se ha interpretado. Entonces, es raro, es paradójico, pero cuando se sanciona esto, lo que se está protegiendo en realidad es la libertad de afiliación. Ahora, ¿cómo blindarnos de que haya partidos políticos familiares? Bueno, pero es que eso ¿cómo? Partidos políticos familiares. Miren, lo que se protege en esto, les digo, es que haya sido bajo tu entera libertad. Si estas personas en las asambleas, fíjense, en el caso del Grupo Social Promotor, no hubo ninguna persona que en las asambleas dijera que se les había obligado a acudir. Nadie dijo nada, nadie se quejó de nada. Todo marchaba en orden, si no es porque alguien denuncia y dice, aquí estuvo detrás el sindicato. Pero todo marchaba en orden, cumplieron perfecto con sus requisitos, Grupo Social Promotor, todas sus asambleas, todo. Es difícil, fíjense, pero por eso es importante que haya esta vigilancia. Miren, ahí sí la vigilancia la tienen los partidos políticos, la verdad. Ellos son los principales observadores de todas estas actividades. La ciudadanía, les voy a decir algo, desafortunadamente no podíamos denunciar, por ejemplo, tampoco, bueno, a ver, sí podíamos denunciar, pero lo que no podíamos ya haber hecho era haber impugnado el registro, por ejemplo, de Encuentro Solidario o el registro de Grupo Social Promotor. No podía impugnarlo tampoco cualquiera, pero los partidos políticos sí. Otra cosa distinta es denunciar ante el INE, denunciar ante las autoridades administrativas. Ahí sí que se puede, porque eso en realidad estás dando noticia de una irregularidad. Pero ya una vez que el INE ha tomado o las autoridades electorales han tomado una decisión, no cualquiera puede impugnarla tampoco. Entonces, hay un deber yo creo que de todos, ¿no? De vigilancia, más ahora que se vienen procesos electorales desde 100 a las entidades. Y miren, es que somos creativos, pero ¿saben para qué? Para violar la ley. Ahí sí que maquinamos formas buenísimas. Ojalá esa creatividad la explotáramos en otros ámbitos, ¿no? Quizá ya tendríamos una vacuna, bueno, no nos hubiéramos tardado tanto en la vacuna contra el COVID si empleáramos la misma creatividad que empleamos para violar la ley, ¿no? Entonces, no sé qué nos puede esperar este 2021, pero yo creo que habrá sorpresas, ¿no? Habrá sorpresas también y formas nuevas de violar la ley. Maestra, ya la están candidateando. Ya la están candidateando Corpus Juris Civiles. Una persona con una cuenta así propone que usted sea candidata. No, me voy encantada. Oigan, ¿y votarían por mí? La ha convencido con su fuerza, con su explicación
Y entonces dice que necesitamos candidatos así, como usted, maestra. Ay, qué amable. Me sumo desde luego a esa La política no está hecha para todos, creo también, pero sí debería de haber más gente buena que pensara en, en el bien común. Eso sí creo, debería de haber más. Desafortunadamente, a veces a la política llegan personas ávidas, no siempre de este bien común, sino de otros intereses. Y creo que eso vicia mucho la política, pero eso de siempre, siempre ha sido así. Entonces tenemos que estar atentos, que denunciar estas cosas, pero las redes sociales sirven, ¿saben? La fuerza de la opinión pública sirve mucho. Tenemos un poder todos nosotros. No necesitamos también necesariamente estar ahí para que nos teman. Nuestra voz en las redes sirve. Se burlan mucho, ¿no? Los memes de que, ay, sí, las revoluciones de ahora a través de los tweets, a través de las publicaciones. Pues, ¿qué creen que sí? Sí, sí que pesan y sí que pueden llegar a derrocar gobiernos. Entonces, no perdamos ese poder ciudadano que tenemos a la mano en el celular. Ocupemos nuestros celulares para cosas poderosas. Muchas gracias. También hay una gran cantidad de felicitaciones para usted, maestra. Y también quiero comentarle que hay una pregunta relacionada con la consulta que se celebró con la consulta. Dice, la cantidad de votos irregulares, dice la pregunta, que informó el INE hace unos días derivado de la consulta popular para enjuiciar a los presidentes, ¿podría revocar el resultado de dicha consulta? A ver, tengo que informarme bien de eso. La verdad no quisiera no me gusta dar opiniones que no sin suficiente sustento. Entonces, me gustaría informarme más y para poderles dar bien una opinión. Porque además supongo esto, no sé si vaya incluso a ser impugnado, no lo sé. Entonces, ahí me reservo mi opinión, querido Carlitos. No quiero Gracias. Y también la pregunta está elaborada de manera un poco no tan clara. Pero hay otra pregunta muy interesante que dice, ¿considera usted, maestra, que con el número de partidos políticos actualmente en México existe una verdadera democracia en nuestro país? Esa es la pregunta. Ay, qué difícil. ¿Cómo saber si existe una verdadera democracia? Yo creo que cuando eso se traduzca en una igualdad de todos, habrá una verdadera democracia. Y no es tanto en el número de opciones políticas, yo creo, sino en cómo están trabajando y para quiénes están trabajando esas opciones políticas, ¿no creen? La democracia no es solamente que todos podamos participar, sino también qué tan libres somos para participar, qué tan libres somos para ello. Y la libertad también implica entonces que nuestras decisiones las tomemos con esa suficiencia de información y sin vernos presionados y sin vernos, ¿cómo decir?, orillados a tomar o a inclinarnos por una opción que nos ha dado un lunch, ¿no? O por una opción que nos ha dado una playera o una mochila. ¿Qué tan libres somos para eso? En la medida en que de verdad, digamos, ya no necesitamos de esas mochilas para tomar una decisión política, tendremos también una mejor democracia. Yo creo que todavía nos falta, ¿eh? Pero es que esto es reciente. Piensen, nuestra democracia es muy reciente. 1977 fue cuando se abrió esto al pluripartidismo. 1977. No tiene tanto, pero pues hay que seguir luchando. Pero les digo, hay que igualarnos. Yo creo que en eso deben trabajar los partidos. No es tanto el número, sino en trabajar por la igualdad. Hacia allá se debe dirigir esta batalla. Hay otra pregunta que me parece muy interesante y aprovechando tu presencia. La pregunta esencialmente dice que sí, ya es hora de eliminar a las diputaciones plurinominales o si todavía hay que mantenerlas vigentes. No, yo creo que sí son necesarias, ¿eh?
ahí sí no, de verdad no me atrevería a decir que hay que eliminarlas. Fíjense, fue resultado de la lucha histórica de la izquierda también de México. Bueno, la izquierda, la derecha, o sea, eran partidos que no tenían voz. Pero creo que esta crítica se refiere porque ahora esos espacios son acomodados, en Sí, estos espacios son acomodados líderes familiares, etcétera. sí, y sobre todo también, qué lástima que hemos perdido así la brújula de dónde vienen esos espacios. O sea, qué lástima que quienes llegan por las plurinominales no sean conscientes de las vidas que costaron que se abriera así los órganos de representación popular, los órganos legislativos. Qué lástima que para lo único que hay que, o, digamos, no quiero generalizar, pero que se vendan así, ¿no? O sea, que no ejerzan esa fuerza ideológica que tienen y por la cual votaron muchas personas por ellos, por eso subsiste su registro. Qué lástima que lo utilicen para decir quién me compra casi casi, ¿no? A ver, les puedo dar mayoría en decisiones. ¿Quién? Es una lástima que así se ocupen esos espacios, pero eliminarlos, de plano eliminarlos, no sé si también sea la mejor decisión, ¿eh? Yo creo que todavía tenemos que, estos cambios así drásticos, hay que dar chance un poquito más a que la historia nos vaya mostrando cómo va funcionando, ¿no? Yo creo. Así es. Recuerdo que hace algunos años, pues, la voz de la disidencia estaba, pues, en esos diputados plurinominales, don Pablo Claro, Gómez, estaba Valentín Campa, se colaban 4 o 5 contra diputados, contra la totalidad de los diputados del partido hegemónico de aquellos años. Y pues cuando se piensa en esta reforma, pues se piensa con la finalidad de dar voz a las minorías. Desafortunadamente, exacto, exacto, dar desafortunadamente voz a las minorías. acontece actualmente esto que vemos. Lo malo es que es eso, fíjate cómo han perdido esa conciencia de para qué estoy aquí como minoría, ¿no? Es una pérdida de conciencia, yo creo también. En fin, pues es eso, ¿no? Creer que estos espacios siempre han sido así. Es lo mismo que el tema, pues, de muchas luchas históricas, que el paso del tiempo va desvaneciendo la fuerza que tuvieron en su momento y para lo que fueron creados. ¿No crees, Carlos? Sí. Sí, coincido plenamente contigo y yo creo que ya podríamos ir cerrando nuestro diálogo y tengo una última pregunta. Tengo muchas más que te las voy a enviar, pero Eduardo Fierro Santiago, a quien le enviamos un afectuoso saludo, hace una pregunta muy específica. Cuando una persona ocupa una asociación civil para promover su trabajo a favor de la comunidad, en el tiempo, así dice, que ocupa el inicio de un proceso electoral, ejemplo, a la fecha de hoy, y termina siendo candidato por algún partido político, ¿esto se considera como acto anticipado de campaña? A ver, otra vez, Carlitos. A ver, ¿Cuándo qué? Ajá, cuando una persona, ajá. voy a leer exactamente, dice, Cuando cuando una una persona persona, ajá, ocupa una asociación civil ajá, para promover su trabajo a favor de la comunidad en el tiempo ajá. de ¿Eso se podría inicio. considerar un acto anticipado de campaña? Esa es la pregunta. No, fíjense, aguas con eso. La justicia electoral ha flexibilizado lo que son los actos anticipados de campaña. Para no ser tan rígidos también en esto, sobre todo piensen en quien no tiene la misma tarima que tienen otros, ¿no? No cualquier acto constituye un ilícito, solamente aquellos en donde solicites el voto o promuevas tal cual tu candidatura, donde digas vota por mí o yo me voy a lanzar para tal. Si no, no, ¿eh? No, no son actos anticipados de campaña, aun cuando sabemos que hacia allá se dirigen. Ojo, no somos ingenuos, tampoco, o sea, no nos hagamos, claro que buscan eso, claro que empiezan a poner, empiezan a llenar a lo mejor las ciudades con su imagen, etc. Pero aguas,
Si no están solicitando el voto, si no hay nada explícito que nos haga decir, este cuate se está lanzando ya y todavía ni siquiera inicia el proceso, ¿no? O todavía ni siquiera inician las precampañas, ni las campañas, etcétera, o ahí estamos en intercampañas. Aguas, porque si no hay eso, no es una irregularidad. A ver, nos puede chocar y podemos decir, se está adelantando. Pero entonces hay que ver qué otros elementos nos llevarían a concluir eso, porque nos hemos flexibilizado estos actos anticipados y no cualquiera. Y estas son las cosas en las que qué bueno que hagamos conciencia, en que empecemos a revisar. Es bueno que como ciudadanía nos cuestionemos. Esto puede ya estar pasando, se está adelantando, es promoción. Es bueno cuestionarnos, nada más decirles que pues sí, los criterios han sido un poquito estrictos, de decir no cualquier acto. Para también saben qué pasa, no lesionar libertades también de las personas en los procesos. Piensen que en sí nuestro proceso, nuestras reglas electorales son complejas ya de por sí. Tenemos muchas prohibiciones. Piensen cómo fueron apenas las elecciones en Estados Unidos. El presidente se la vivía en campaña, ocupando además la tarima que tiene como presidente, ¿no? Entonces, en México es otro contexto y en México hemos tenido que poner reglas y sanciones a todo, ¿no? Entonces, eso también se constituye a veces en restricciones indebidas a las libertades de las personas. Entonces, no cualquier acto de anticipado de campaña, hay que ver si está pidiendo el voto, hay que ver si de alguna forma explícita lo hizo, ¿no? Maestra Nancy, tiene usted muchas felicitaciones. Dulce Sinaí Dionet la felicita por su excelente ponencia. Muchas gracias, Dulce. Eduardo Freire, la ponente domina a la perfección el tema, tan amplio que el tiempo parece poco para disertar el tema de hoy. Y hay muchas felicitaciones en Facebook para usted, entonces estamos pensando seriamente en postularla hoy en que hoy sea el destape. Que hoy sea el destape. Y entonces, para... Carlitos, es un gusto siempre estar contigo, de verdad. Me encanta y me encanta tu foro. O sea, lástima que no quisiera ver sus caras y eso. Lástima que Facebook no lo permite. Pero, pues, yo recibo con mucho cariño esto que me transmites y espero, pues, haberles compartido lo poquito que sé también. En verdad, muchas gracias por su tiempo, porque claro, sé que ahorita en jueves podríamos estar haciendo otra cosa, pero estamos aquí escuchando temas de política electoral. Entonces, pues felicitarlos también por ese interés que tienen en escuchar esto, ¿no? Y gracias a la invitación de Carlos. Pues gracias a ti, gracias a las personas que nos vieron el día de hoy y también a la página Viernes de Jurisprudencia, nuestro amigo jurista del futuro, que ha estado haciendo un trabajo muy importante de difusión. Quisiera comentar finalmente a las personas que se inscribieron al curso. Ya saben ustedes que Viernes de Jurisprudencia, una de las características, pues es buscar a los mejores ponentes y darlo todo de manera gratuita. De manera gratuita siempre. Y entonces, a las personas que se inscribieron, pues en los próximos días van a recibir su constancia de participación en Viernes de Jurisprudencia, después de haber escuchado a la maestra Nancy Correa Alfaro. Ojalá que exista, querida maestra, la oportunidad de que Claro, Carlos. veamos unas Va a ser año electoral. Va a haber redacción de sentencias. Claro que sí. Mira, va a ser año electoral y va a estar interesante. Sobre todo si ya vimos que hay interesados también en estos temas de la política, pues seguir aprovechando los espacios y platicar de esto y compartir entre todos nuestras inquietudes sobre lo que vamos viendo, ¿no? Del desarrollo de los procesos electorales. Sí, además que es lo que ya viene próximamente, es uno de los temas que va a estar en vigencia el año que viene y siempre hay materia electoral para rato. Entonces, querida maestra Nancy, siempre es un gusto verte y siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias
y te Gracias envío a un ti. afectuoso saludo y todo mi agradecimiento. Ojalá que pronto ya exista la posibilidad de reunirnos de manera personal para degustar un chocolate oaxaqueño. Muchas Ah, gracias. Hasta gracias a luego. todos, gracias de verdad, muchas gracias. Gracias, espero ahí sus comentarios. Muchas gracias, que tengan buen jueves y aunque no es viernes, viernes de jurisprudencia, pero es jueves hoy. Entonces disfruten su viernes mañana. Hasta Gracias. luego.